Bueno, pues se ha aprobado finalmente después de un show en la Cámara de Diputados con mantas, con gritos, casi a golpes, denunciando amenazas. Bueno, un verdadero espectáculo el que se vivió en la Cámara de Diputados durante casi 20 horas discutiendo el presupuesto de egresos que finalmente ha sido aprobado con 355 votos a favor. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa en la línea. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas ¿Qué gracias por la tal? invitación. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal el espectáculo, Pues digo, Tremendo. no sorprende, pero decepciona, ¿no? Sí, sí. Y algo muy alimentado por el fuego todavía de Michoacán, ¿no? Y de Carlos Manso. Así es. Bueno, pues finalmente se aprueba el presupuesto de egresos. ¿Cómo se lo repartieron? ¿Cómo lo repartieron los diputados? Básicamente de Morena, ¿no? No hubo ninguna modificación de la oposición, ¿o sí? No, se hicieron 12 modificaciones, se presentaron 12 reservas. Ajá. El presupuesto, digo, queda ahí más de 10 billones de pesos. Fueron 12 modificaciones las que hicieron, y las principales víctimas de esas modificaciones fueron el Poder Judicial por más de 15,000 millones de pesos, Ujú. que afecta a la Suprema Corte, al órgano de administración, que concentra la mayoría de estos recursos del Poder Judicial, y Ajá. al Tribunal Electoral. También se afecta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ajá. se afecta al INE por 1,000 millones de pesos, y ahí una mochada a la Fiscalía General de la República por 500 millones de pesos. Y esos recursos se reasignaron para principalmente a educación, para agricultura, cultura, medio ambiente y principalmente a esos, Azucena. Educación, cultura, medio ambiente y agricultura, me dijiste. Sí. ¿Sí? Eh, a ver, Por más de, sí. ci- por más de 7,000 millones de pesos, casi 18,000. ¿Todos estos rubros? ¿8,000 millones de pesos? Casi 18,000 Ah, millones de 18 pesos. mil millones de pesos, que fue lo que le quitaron al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, a la Ajá, CNDH, al INE y a la Fiscalía General de la República. así es. Los grandes perdedores, digamos, Juan, que se veía venir, ¿no? Sí, así es, digo, porque con el presupuesto que se envió el 8 de septiembre, los grandes perdedores eran ahí medio ambiente, cultura, las universidades, que sí le dan ahí recursos, pero la mayoría le dan 10,000 millones de pesos a educación, Ujú. y de esos 10,000 millones, alrededor de 4,000, poquito más de 4,000, pues es más que nada para la Universidad de la UDG, la Universidad de Guadalajara. Ah, Eh, de la Universidad de Guadalajara, la presidenta acaba de tener una reunión justo con todos los rectores de la República. Entonces, a quien le asignan más recursos es a la UDG, a la Universidad de sí, Guadalajara. Sí, así es. Allá Ujú. habrá que haber una revisión para ver cómo quedaron las demás universidades. Por la Correcto. que recibió más dinero, pues fue la Universidad de Guadalajara. Oye, Juan, hubo un debate, por supuesto, pues en torno al asesinato de Carlos Manso. Decía el Partido de Acción Nacional que tendrían que destinarse recursos especiales para el programa, el Plan Michoacán, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, que va a detallar la próxima semana, según dijo, pero no se asignaron recursos especialmente etiquetados para ese programa. Efectivamente, digo, a raíz de lo que ocurrió en Michoacán y con el anuncio del Plan Michoacán, ahí debió haber existido alguna intención de la mayoría oficialista con una reserva para más recursos, o para Michoacán o para seguridad pública, y no hubo ni uno ni otro. Ahí hubo un pequeño pleito cuando el PAN presentó una reserva para darle 10,000 millones de pesos para fondear el Plan Michoacán. Esta modificación no se admitió a discusión, y por lo tanto pues se rechaza, ¿no? Por el trámite. Y seguridad, porque mira, siempre hay una división, porque esto parece de opiniones y no de números, por eso te llamamos a ti, Juan Ortiz, porque tú tienes los números precisos. Siempre hay una discusión respecto a si se subió o se bajó el presupuesto en seguridad, por ejemplo, sumando Sedena, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, etcétera. Sí hay un aumento, pero a través de las Fuerzas Armadas. Aquí el tema de seguridad es que hubo, con el cambio de la Guardia Nacional y oficialmente a la Sedena, entonces el presupuesto que tenía seguridad Ajá. de la Guardia Nacional se pasa a Sedena, pero el presupuesto de la Guardia Nacional sí tiene ahí una reducción, pero está más vinculado porque bajó el tema de infraestructura, ya no se construyen tantas bases, porque Ajá. ese, digamos, eran los presupuestos fuertes de la Guardia Nacional, más el tema de la nómina. Bien. Entonces, Entonces sí hay sube una baja. Sedena, baja Guardia Nacional, baja la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ajá.
y obedece a ese cambio. Aquí creo que el centro de la discusión debería haber sido, tenemos esta situación de seguridad, tanto en Michoacán y otros estados, Sinaloa y demás, y también tenemos unas reformas que fortalecen a la seguridad en temas de inteligencia, Ujú. y eso se debe haber visto como reflejado, ¿no? Y más bien lo que estamos viendo son reasignaciones internas para fondear esos nuevos cambios, y no hay recursos extras para digamos, focos rojos en México. Pues sí. Bueno, pues Juan, te agradecemos muchísimo. O sea, has hecho un trabajo extraordinario durante pues estas horas de discusión. Te agradecemos muchísimo que compartas este trabajo y estos datos con el auditorio de Grupo Fórmula. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Susana. Hay un dato más, Sí. se mantuvieron el aumento de sueldo, Ah, claro que anual, sí. No me 113,000 digas. pesos. Ahí escribimos para MX, digo, tratamos de ahí que fuera conversación entre diputados, pero no tomó tracción. Oye, Pero ¿y vamos, cuánto van a ganar? O sea, ¿cuánto se subieron mensual? Unos este, 5,000, creo, ¿no? mensual va a quedar igual, lo que pasa es que se aumentan prestaciones, aumenta Ándale. lo de su aguinaldo, aumenta este apoyo fiscal para el pago de ICR de su aguinaldo, se contrata en un seguro de vida institucional de casi 60,000 pesos, Ah, entonces ese sí sí. no lo tocaron, Y ¿no? Ni con entonces, el ¿cuál va a ser el pétalo de una reserva. discurso, Juan? No nos aumentamos el sueldo. Y va a ser Así, cierto, pero medio cierto, ¿no? Porque así directamente al es. salario no se lo aumentaron, ya se va a hacer la narrativa y la bandera, etcétera. Pero se lo pusieron el guardadito en otra parte, que como quiera lo van a recibir a final del año. Y aprovechando el tema de salud, sí hay un aumento de ahí de recursos de 2025-2026, pero si tú lo comparas 2024 cuando no había impuestos saludables, Ajá. entonces comparas esos 2 años, hay una reducción de 100,000 millones y dices, oye, entonces ¿de qué sirvieron los impuestos saludables si no se va a ver reflejado en mucho más dinero que hace 2 años, Azucena? O sea, ¿el aumento de cuánto es? De alrededor de como 50,000 millones de pesos. 50,000. Pero si sumas lo que tendrían que haber sumado de impuestos saludables, se queda bajo 100,000 millones de pesos. Así es, Bueno. porque en 2024 era 1,061,000,000 Ujú. y ahora son 965,000. En teoría, con impuestos saludables debemos haber recuperado ese recorte Oye, de hace 2 años. déjame preguntarte programas sociales. Regreso contigo y Rubén Moreira, colaborador de este espacio, porque denunció amenazas de parte de otro colaborador de este espacio, de Arturo Ávila. Regreso con esos dos. Gracias, Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, por mantenerte en la línea. Te preguntaba cómo le fue en el presupuesto a los programas sociales, pues la prioridad de Morena, evidentemente, Juan. Le fue bien, hay un aumento como alrededor de 100,000 millones de pesos para quedar 974,000 millones, casi 1 billón de pesos, y de esa mitad pues se destina principalmente al programa de adultos mayores. Le dan a las becas de educación alrededor de 184,000 millones de pesos, y el nuevo programa de Claudia Sheinbaum, el Pensiones para Mujeres, le dan alrededor de 58,000 millones de pesos. Perfecto, pues muchas gracias, Juan, de nuevo. Un abrazo. Gracias, abrazos. Gracias. Le decía que había denunciado amenazas en su contra Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI y colaborador de este espacio. Diputado, muchas gracias por tomarme la comunicación. Buenos días. Buenos días, Azucena, a tus órdenes. ¿Qué pasó, Rubén? Bueno, yo creo que fue un día de mucho debate, cerca de 20 horas Ujú. de debate de un paquete en el cual no estamos de acuerdo, pero además se entremezcla con el asunto de la violencia en Michoacán, Ujú. que era inevitable que se tocara porque además pues se disminuyeron los fondos de la Procuraduría, de la De la Fiscalía de la Fiscalía. Ujú. República, se disminuyeron los fondos en seguridad, hay esta confusión en el tema de la Guardia Nacional. Te quiero decir que la Guardia Nacional funciona con la nómina de la defensa, de la Ok. Secretaría de la Defensa. Ujú. O sea, el ejército mexicano se parte en dos, más o menos, y Ujú. tienes la mitad de los efectivos como miembros del Ejército Nacional y la otra mitad con miembros O sea, de si la Sedena. sumáramos esos dos rubros, ¿tendría mucho más presupuesto la Sedena? No, déjame te cuento. Es decir, corrieron a la mayor parte de la Policía Federal en los Sí, años del sí, presidente claro. López Obrador, Ujú. y luego el número de efectivos de la Sedena que rondaba o rondan en 260,000, partieron a la mitad, y la mitad son Guardia Nacional y la otra mitad es Ejército. Entonces, pues realmente ya había desaparecido y desaparecido desde hace mucho tiempo el tema
de la seguridad, del presupuesto de seguridad. Por eso nosotros lo comparamos con 2018, es un 24% menos. Sí. Además de que si lo comparas con el 24, pues si le aplicas el valor de la inflación, pues queda bajo. Bien. O sea, la Bueno. verdad, hoy tenemos la mitad. Y en Oye, medio de este debate, pues no querían que tratáramos y surgieron pues todo tipo de distractores. Entre esto, pues la presiona, no solamente a mí, también a otros coordinadores. Y bueno, sí entendemos vimos que manta así tras se manta lleva. tras manta. Ustedes también respondieron con una manta contra Luisa María Alcalde, etcétera. Pero ¿quién te amenazó, Rubén? ¿Y cuál fue la Bueno, amenaza? ya. Bueno, pues, ¿qué te digo? Da de pena, ¿no? Pero Ah, esto de estar recibiendo mensajes en los teléfonos a partir de las posiciones, pues no es exactamente lo más sano. Yo ya lo dije ahí, así lo tomamos y espero que así siga. Y creo que no es sano. Y yo ya no insistí tanto porque estaban distrayendo la atención del problema fundamental. pero ¿qué mensaje recibiste? Bueno, pues ahí lo dejo. Pues a que no le gustaron lo que dicen y me marcaban futuras formas de actuación. Ahora, lo dije también yo, porque en ese momento estaba llamando a la prudencia, cuando en realidad los ataques empezaron desde el lado de Morena, ¿no? Bueno, pero ustedes ya estaban listos también con sus mantas, ¿verdad? Ahora te lo pregunto efectivamente porque tú lo dijiste, Rubén. Claro. Entonces, ¿de parte de quién? ¿Quién te mandó esos mensajes? ¿Qué decían? No, ¿O hombre, por qué pues lo Arturo dijiste? Ávila. Arturo ¿Arturo? Ávila. Sí, Arturo Ávila. Pero pues se Pero toman las cosas de amenazas, quien vienen. amenazas, diputado. Sí, claro. ¿Cómo Pero qué no, sí, decían los claro. mensajes? No te lo puedo decir porque Pero algunas son cosas personales ahí, que mueven a la pena incluso. Pero pues, se lo dije y ahí estaba. es que no me alcanzo a Se lo dije y imaginar, ahí o sea, estaba. amenazas como contra tu seguridad, tu familia, decir algunos No, temas que contra ti, contra pero mí, contra tu sí, integridad no le física. gustó que, pues algo así como, esto marca un parteaguas entre nosotros y entiendo y el futuro y cosas de esas. O sea, pero lo Este, sentiste como pe- una agresión, no, sí, como una claro. amenaza. Sí, claro. Bueno. Pero no solamente ha sido conmigo, hombre, ha sido con mucha gente en estos días. Y lo que no se vale, porque es que estamos discutiendo una cosa y luego sucede esto. Ujú. Entonces terminamos ahora sí que como chocarreros ahí, hombre. Pero el tema es que estábamos en el llamado a la concordia y a la discusión civilizada, vaya. Ujú. Pues Pero sí, yo insisto, nosotros empezamos con un tema y salieron pues sí. otros desde la mañana. Lo que tú viste fue la parte final de la tarde cuando Ujú. ya había empezado en la mañana ese debate. Y se molestaron porque contestaron los compañeros con la misma manta que ellos nos pusieron. Sí. Pero yo Con insisto, la de aquí los lo dirigentes, difícil, ¿no? Pusieron sí, dirigentes de PAN, PRI, MC y luego ustedes pusieron dirigente de Morena. sí, y Sí. se molestaron por eso. Y Bueno, ahí, hasta ahí iba, ¿eh? Y luego pues sí. ya se detonó otras cosas. Bueno, Y diputado, detona sí. con menos presupuesto para muchas cosas. Bueno, pues muchas gracias, No, diputado hombre, Rubén Moreira, colaborador de este espacio, y nos vemos por acá el lunes. Gracias, el Rubén, próximo lunes, que abrazo. descanses. Gracias. Gracias, Rubén Moreira. Vamos